Es otro tema, medios de impugnación de la resolución judicial. El tema anterior acaba con Medios de impugnación. el tema anterior era, ¿cuál era? A ver si recuerdo, ¿cuál es el tema anterior? No viene en la anterior clase, doctor. La anterior a nosotros tampoco viniste. Estaba enfermo, estaba ocupado. Pero después no te quejes, no con tus notas. Los medios extraordinarios de conclusión del proceso, ¿verdad? Recapitulamos un poco, y gráficamente yo les estaba explicando que todo proceso sigue una ruta, un camino, y la primera etapa que está a cargo del juez, que se llama primera instancia. En esa primera instancia es el juez quien dicta la sentencia, ¿verdad? Ya. El segundo paso es cuando el que ha perdido con la sentencia o en la sentencia apela, ¿verdad? Segunda instancia, donde ante el Tribunal Departamental de Justicia. Y finalmente hay una tercera etapa, ya no es tercera instancia, se llama la casación, donde ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, cualquier demanda ordinaria, cuando les hablo de demandas ordinarias, siempre les estoy haciendo referencia a aquellos procesos que normalmente se resuelven en estas tres etapas. ¿Ya? A ver, vamos a dar ejemplos. Nulidad de contratos, resolución de contrato, cumplimiento de contratos, decisión de contrato por lesión, usucapión, división y partición. Bueno, hay una gran variedad de procesos en materia civil que se resuelven a través de esta vía ordinaria. Lo ordinario quiere decir en este caso lo común y corriente. Iniciada la demanda, se siguen todos estos pasos hasta dónde, hasta llegar a la sentencia. Luego, quien pierde en la sentencia o en primera instancia tiene la opción de la apelación. Y finalmente termina con la casación. Ahí ha concluido las diferentes o las tres etapas de un proceso ordinario, ¿verdad? Ya. Y como resultado del auto supremo que sale en casación, lógicamente esa sentencia ha quedado ejemplificada con calidad de cosa, de modo que no se puede volver, dice, a remover ese proceso o a iniciar nueva demanda por la misma, ¿verdad? Bueno, pero en conflictos en materia civil, dice, hay otra alternativa para resolver el mismo problema a través de una vía extraordinaria. La ley en materia civil nos da sobre todo estas opciones: la transacción y qué más, y la conciliación, ¿verdad? Si voy a iniciar una demanda, vamos a poner el caso de la reivindicación de un inmueble. Lo primero que tengo que hacer para iniciar una demanda ordinaria es acudir ante el conciliador, y eso se llama conciliación previa, ¿verdad? No le acepte el juez ninguna demanda ordinaria que la presente directamente, me va a pedir con carácter previo presente la conciliación, y esa conciliación necesariamente tiene que ser una conciliación fallida, ya fallada, ¿no? Porque si resolvieran el conflicto de la conciliación no habría nada que resolver para entrar en un proceso ordinario.
investigación previa, se establece que ha fallado el acuerdo o la posibilidad de llegar a un acuerdo, y lógicamente el vecino pues abre competencia para atender la causa, ¿no? Esa sería la conciliación, la transacción, es presentar un documento de arreglo ante el juez, ¿no? Y decirle, señor juez, hemos transado, entonces el juez revisa la transacción y si ve que se cumplen con los requisitos, primero, que hay capacidad de las partes, segundo, que son derechos disponibles, y tercero, que si se está actuando en nombre de un apoderado, de un mandante, el apoderado tiene que tener capacidad o facultad para transar. Entonces, tanto la transacción que es homologada por el juez, ¿qué quiere decir homologar? Darle el estatus, el nivel, dice, de una sentencia. Ese documento transaccional homologado por el juez es una sentencia. Da a entender que se transcurre todo el proceso y empieza a salir una sentencia. Entonces, eso no es una forma alternativa de resolver un conflicto a través de la transacción. ¿Verdad? Es una forma alternativa, por eso se llama medios extraordinarios de conclusión de la conciliación, el mismo carácter. Entonces, en materia civil, por el principio de disposición, se indica que las partes no tienen ninguna limitación para seguir el proceso hasta el final o para transar antes, ¿no? O conciliar antes o durante el proceso. Entonces, hay la más absoluta libertad en materia civil, dice, para llegar a estos acuerdos extraprocesales, ¿no? O dentro del proceso presentando estas formas alternativas de conclusión del proceso. Con la transacción y la conciliación se ha resuelto. Pero el desistimiento, jóvenes, en realidad no resuelve el conflicto. ¿Qué ha hecho? El que desiste, desistimiento, simplemente que ha abandonado el proceso o la demanda, ¿no? Inicia la demanda, hay una primera forma, presenta la demanda, el juez la admite, pero antes de que sea citado, dice el demandado, no la puede retirar. Entonces es como si no se hubiese presentado la demanda. Ojo, presentada la demanda y antes de que sea citada la otra parte, ¿quién es el citado? El demandante puede retirar. Pero si esa demanda ya ha sido admitida y citada, dice la otra parte, se puede desistir, no retirar, se desista. Pero en el desistimiento tiene que haber lógicamente el consentimiento de quién, del demandado. ¿Verdad? Sobre todo en el desistimiento del proceso, porque hay dos formas de desistir, ¿no? Del proceso y de la pretensión o del derecho, ¿verdad? Cuando es desistimiento del proceso, a medio camino o antes de la sentencia, dicen, yo desisto y lógicamente todo eso desaparece, ¿no? No hay proceso. Eso es desistir del proceso. Yo que estaba buscando la reivindicación de este inmueble, pero he desistido del proceso. He desistido o he abandonado el mecanismo legal, procesal por el que quería recuperar ese. En cambio, el desistimiento del derecho es ponerle tres cruces a esta pretensión del régimen. Digo, no, ya no quiero recuperar. ¿Me está entendiendo? Apague su celular.
El desistimiento de la pretensión, entonces decía, o del derecho, es lógicamente ya renunciar total y absolutamente y definitivamente al deseo o a la aspiración de recuperar ese mundo. Nota la diferencia entre el desistimiento del proceso y desistimiento de la pretensión o el derecho, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? No. Ninguna. Ya, hay diferencia. No, hay diferencias. Claro, hay diferencias, pero lo que yo les pregunto si han entendido esas diferencias. Sí. Yo que sí. Entonces, hemos visto el desistimiento y la transacción con el desistimiento, y lo último que habíamos quedado era en la extinción por inactividad, ¿no? Pero el artículo 246 corresponde al tema de improcedencia del desistimiento. Si litigan entre partes capaces, lógicamente significa que son derechos mismos. Ejemplo, si yo quiero recuperar este inmueble, ¿soy o no el dueño? Claro, porque para reivindicar, ¿qué necesito demostrar? El derecho propietario. Si soy titular del derecho propietario, entonces yo dispongo de ese bien. ¿O puedo disponer de un bien ajeno? No. Entonces dice, para desistir, necesariamente tiene que ser un derecho del que yo disponga. No puedo disponer bienes ajenos. El gestor podrá desistir. Si la demanda es contra la universidad, el gestor puede desistir. No puede. Porque definitivamente no son derechos disponibles, no son de él. Él es apenas un representante, ¿verdad? Y lo mismo dice, el apoderado no puede decidir, dice, por él, por el representado o por el mandante. Si yo no le doy el mandato del poder para que él pueda desistir, no puede. Y peor todavía si está actuando en representación de menores de edad o de interdicción. No puede. Ahí está la prohibición o la improcedencia del desistimiento cuando los representantes de menores e incapaces y, por supuesto, autoridades que quieran disponer de bienes que no les corresponden a título personal están, dicen, prohibidos o funciona la extinción por inactividad. Es decir, el proceso desaparece, no desaparece, pero queda sin efecto porque alguna de las partes no ha hecho algo. Antes se llamaba elección militar. Cuando el demandante dejaba de actuar durante 6 meses, ¿no? En pleno proceso paraba, se olvidaba y 6 meses no hacía nada. El demandado lógicamente controlaba que el libro decía, señor juez, declare la previsible instancia porque el último memorial que ha presentado es de fecha tanto y de ahí al presente transcurren más de 6 meses. Entonces, que perezca, si quieren ustedes ver, lo mismo es la extinción por inactividad. Pero en este caso hay una pequeña variante, dice, ¿no? Que transcurridos 30 días de la emisión de la demanda, dice, el demandante era el que tenía que haber gestionado, dice, la situación con la demanda. Si no lo hace dentro de los 30 días, se habría producido la extinción por inactividad. Entonces, el impulso procesal, ¿quién provoca o quién genera en materia civil? Demandante. De la parte, no es el juez. El juez definitivamente es un sujeto, es un ente, no ente, pero es
Personaje que no tiene mayor interés en que el proceso avance, sino son las partes las que promueven su movimiento o dinámica procesal. A eso se refiere, ¿no? Entonces, en este caso de la extinción por inactividad, una vez que el juez admite la demanda, yo demandante voy y me pongo de acuerdo con quién, con el oficial de diligencias y le digo, mira, de acuerdo al procedimiento tenemos 30 días, ¿para qué? Para citarlo al demandante, porque si no lo citamos en ese plazo, mi demanda prácticamente va a ser rechazada como si no se hubiese presentado y voy a tener nuevamente que presentar una demanda. Entonces, esa sería la extinción por inactividad. El juez dice de oficio la petición de parte promoverá, dice, o pronunciará, perdón, un auto definitivo extinguiendo el proceso. Claro, el juez, a través del secretario o el secretario dice, señor juez, este ha demandado tal fecha, han pasado 30 días y no ha hecho citar al demandante. Allá pues, métale. Con eso acaba el proceso. Claro, acaba el proceso, no el conflicto. O sea, puedo volver a Sí, sí, hay un plazo, dice. de 6 meses. La parte actora podrá deducir nueva demanda en el plazo de 6 meses. Si no es definitivo. Claro, si usted ha presentado la demanda, pero no lo ha hecho citar en el plazo de 30 días, el juez dice, extingue de oficio, ¿verdad? Es la petición de parte, no creo que sea correcto, porque no ha sido citada la otra parte, ¿no? De oficio dice, extingue. Entonces la ley dice tiene 6 meses para promover o iniciar una nueva demanda. Pasados los 6 meses el derecho caduca. Nunca más. Ya no puede usted volver a demandar por la misma cosa. Los abogados tienen que estar pendientes de que tiene una extinción por inactividad. Si usted fuera el primer abogado, ha dejado pasar, lógicamente el cliente lo que va, usted dirá, mira, nos han rechazado, no nos hacen, cualquier mentira le puede contar al cliente, no sabe de derecho, ¿no? Y peor de derecho civil. Bueno, pero consultará a otro y ese le diría, mire, han extinguido porque su abogado no hizo citar de hecho el plazo de 30, pero tenemos 6 meses para volver a promover la misma. En el caso de que fuera al revés, no sea el demandante, sino el demandado quien cumpla. No, la única condición es la citación, pues el demandado no puede ser citado. Ya, solamente es eso. La obligación, dice, del demandante es hacer citar. El demandado, ¿con qué? Ahora me dirá, puede que el demandado reconvenga una nueva demanda. Pero ¿cómo se cita la nueva la demanda reconvencional? No es con la contestación, no sé, prueba. Porque automáticamente hacen traslado. Ya se nos olvidado. Usted presenta la demanda y de acuerdo a este artículo dice, usted tiene 30 días para promover y gestionar si quiere la citación a la otra. parte. No lo hace, el juez lo que dispone es la extinción por inactividad. ¿No ve? Entonces usted lo sabe cómo es citar, ¿verdad? Sí. Citación personal, si no se lo encuentra, citación consciente y finalmente en la pared el cedulón. Sí. Ya. Pero la demanda reconvencional viene ya también a ser la demanda del demandante. Sí, eso sí. Demanda. ¿Cómo se cita la demanda reconvencional? Igual que la demanda inicial, primera. O sea, Claro, la reconvención la hago cuando contesto, pues, o no sé qué tanto, porque yo me demandan. La reconvencional, doctor, yo luego es contesto y ahí desde ahí hago. que se presenta el procedimiento directamente en la sala con las partes. A ver, yo demandante lo traigo en un territorio de decir, demando contra fulano de tal, identifico y digo tiene su domicilio en tal lugar. Entonces, usted da por los de diligencia en el paso de 30
Sí, ¿verdad? sí, claro. Esta es la casa que ha señalado el oficial de diligencias, toca el timbre de la puerta, si sale él, se le entrega, dice la copia de la demanda y está citado. Con intervención de ¿no? Sí. Una foto y todo. Si no sale él y sale, no está y sale y dice un menor o un mayor de 16 años, dependiente pariente, a ese le entrega el oficial y también va por la citación nacional. Segunda parte. Y la tercera, no es el demandado, no es el demandado, tampoco está nuestro todos parientes o menores de 16 años. Seguro. ¿Ya? Bueno, citado el demandante con cualquiera de estas formas, ¿cuántos días tiene para contestar? 30 días. Al contestar puede a su vez convertirse en demandante y eso se llama demanda reconvencional. Entonces, esa demanda reconvencional, ¿a quién hay que citar? Al demandante, al primer demandante. Al demandante, claro, claro. Si este joven es el demandante y lo cita este otro, Él lo cita dos. ¿no? En cualquiera de las formas él es citado, demandado, pero él a su vez dice puede reconvenir, se ha convertido nuevamente en demandado. Pues ahí está la doble demanda, o el doble proceso. ¿Cómo lo cita al demandado? Igual que el demandante a él, o hay alguna variación, igual que hay una variación. Ya no va él al domicilio del demandante, simplemente va a citar el domicilio próximo. Sí, igual también tenemos que hacer citar. Con la demanda y la reconvención, y esto es de los primeros tiempos de nuestras clases, con la demanda y la reconvención se cita. Demanda, cita. Reconviene, cita. Demanda, cita en esas tres formas. Personal, si estuviera, si no, a los dos mayores de 16 años. No quiere decir que a los dos, a cualquiera de ellos, ya sea pariente o dependiente, y si ninguno de ellos tampoco está, se no. Pero cuando él tiene que hacer citar, porque la ley dice con la demanda la reconvencional hay que citar, su demanda reconvencional acá al demandante va a ser también citada, pero ya no con la misma formalidad, sino que directamente en el domicilio. Clarito. Sí, es que ahí no tenía, digamos, no las tenía claras con el tema de la convención. Sí, 30 días también la contrademanda. 30 días. Doctor, la situación de la reconvención, no he entendido si era el documento el que ha hecho el de... No. A ver, fíjese. Cuando uno demanda, distinguida señorita, el demandante señala domicilio procesal, ¿no? Primero señala domicilio real, dice, yo fulano de tal, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio real en la calle tal. Pero en el último trocito de su memoria dice, señalo domicilio procesal. Y ese domicilio procesal es la oficina de quién? Del abogado. ¿No? Entonces, lo ha citado acá al demandante. Él recibe la copia de la demanda y sabe la demanda dónde se domicilio procesal. Entonces el oficial de diligencias ya le va a decir, vamos, o el abogado le dirá, hay que ahora con tu demanda reconvencional citarlo al demandante. Pero el abogado ya sabe que no tiene que hacer ese procedimiento de hacerlo personal o simplemente va a la oficina del abogado. Más fácil. Doctor, una parte no entendido. Estando lejos, si él envía un poder o le deja un poder a él tiene que continuar el proceso. Pero si no autoriza para que prosiga, no puede presentar su poder. Si él no puede
yo le extiendo un poder para que Perfecto. sé que para que me represente, Ya. pero quiero un desistimiento dueño de poder. No pueden. No, por eso en su poder, el abogado lo que va a hacer para ustedes es imponer. Sí. No, en realidad se llama distribución del poder. Y el abogado sabe todas las cosas las posibles circunstancias que se pueden. Entonces, en el poder se dice, yo fulano de tal vecino apoderado, y ahí le da pero una lista enorme de mandatos, y le da incluso para transar, conciliar, reconvenir, acudir a las autoridades judiciales, policiales, administrativas. Una sarta de mandatos, y entre ellos le dice para decir, ¿no? Y si no existiera ese mandato, Está obligado a proseguir. claro, así es, ya. Vamos a decir, la parte afuera podrá reducir la nueva demanda una vez que se ha declarado la extinción por inactividad. Jóvenes, entonces hemos visto las formas alternativas o medios extraordinarios de conclusión del proceso. Ahora vemos algunas cositas iniciales para verlo después en la siguiente, o después de la vacación, ¿no? Porque hemos trabajado sin faltar una sola clase, ¿no? Perdón, ¿por cuál sería el propósito de la contrademanda? A ver. No todas las contrademandas, lógicamente, perdón, le pongo en el escenario real. Usted es dueño de este inmueble, ¿verdad? Pero no está siendo dueño, está fuera. Usted está ejercitando su derecho propietario, no, también está fuera. Trae otro en su lugar. Entonces, lo que quiere con la demanda de reivindicación, primero tiene que acreditar que usted es dueño. Y eso dice el 1453, dice. El propietario, a ver, lee el Código Civil 1453. Código Civil 1453. Acción reivindicatoria. Sí, no, pero ahí el compañero lea siempre. Procedimiento civil, no, perdón, Código Civil, ¿no? Sí. Ya, lee el 1453. Acción reivindicatoria. Primero, el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee a la ley. O detenta. O la detenta. Ya, miren. Entonces, usted es el propietario. El propietario que ha perdido la posesión de la cosa. El término cosa es muy genérico, ¿no? La posesión del inmueble, quiere decir. Y gráficamente acá se demuestra esa situación, usted está afuera. Siendo dueño no está dentro del ejercicio de su derecho propietario, está otro. Entonces, la ley le permite, dice, reivindicar, recuperar el derecho propietario. ¿De quién, dice? De quien posee o detenta. Mira, hay otro que está ocupando, intentando sin ser dueño, ¿verdad? Esa es la reivindicación. Pero ahora usted me dice, ¿y cuál sería el razonamiento o el fundamento para la acción convencional? ¿Verdad? Y la acción convencional significa que este como demandado tiene también todo el derecho de contrademandar. Ahora le doy la razón o el fundamento de su reconvención. Dice el señor, pues, planteó demanda reconvencional de justificación extraordinaria o destinada. Le dice, señor juez, sí, él es el dueño, pero yo estoy en posesión 10 años. Entonces, este tiene el derecho propietario y este tiene la posesión. ¿Y qué dice la ley? Entre las formas de adquirir la propiedad también está la uso. Miren,
Usted demanda la reivindicación, pero el otro le frena, le para en seco y le dice un momentito, sí es dueño, pero yo estoy bien, ¿no? Tiene derecho a su café. Puedo adquirir también la propiedad. ¿Por qué? Porque el dueño no ha ejercitado su derecho propietario. Y este sí es el dueño, sí, ha actuado, dice, con verdadero ánimo de juez. ¿No? Existe el corpus y el juez dice en el proceso, si él debe demostrar que está 10 años y este no ha ejercido durante ese tiempo, el derecho propietario le va a reconocer por situación a este y a este le va a negar la reivindicación. Ahí está el fundamento, en este caso, de la acción reconvencional. Ahora, no todos los procesos, o no en todos los procesos se puede contrademandar. No siempre hay la posibilidad, ¿no? En ese caso lo que hace el abogado es contestar negativamente, ¿no? Pero si yo soy abogado ubicado en el programa, digo, ¿qué voy a contrademandar? Ahora, ¿cuál es la razón a veces un poco superficial de la reconvención? Es para evitar decir los honorarios, las cosas y cosas. Cuando hay reconvención, el juez así haya perdido el demandado, pero ha reconvenido, no le cobra. No me hace pagar costos y cosas. Por eso dice, no hay que reconvenir por parquitos, no importa que no ganemos. Pero con eso evitamos si perdemos la demanda, que no nos cobren honorarios. Pero entonces el abogado, ¿para qué es? ¿Verdad? Le tiene que decir nomás, mira, acá no tenemos muchas probabilidades de ganar. Las cosas como son. Pero bueno, el abogado se mueve de años también. Actúa demasiado honesto, ¿no? Esa es la figura de la reconvención. Porque si no hay un motivo para reconvenir, la ley dice puede oponerse negándose, ¿no? Dice, contesta negativamente y ahí dice toda su fundamentación para negar lo que pretende él demandar, ¿no? Y además se encuentra por ahí una excepción previa, plantea la excepción. Y dice, bueno, necesitaremos donar la reconvención no tanto para que prospere, sino para evitar que paguemos honorarios intermedios. Ya. Ahora, ¿qué es impugnar, jóvenes? ¿Sea alguna resolución? ¿Qué es impugnar? Es reclamar, rechazar, no estar de acuerdo, ¿verdad? Sale una resolución y digo, no, pero eso no está bien, por lo menos a mí no me convencen, pero más que convencerme me está perjudicando. ¿Verdad? Me ha agraviado. Entonces, todas las resoluciones pueden ser impugnadas. ¿Cuáles son las resoluciones? Providencias, autos interlocutorios, autos definitivos, sentencia y auto de vista. El auto supremo no se puede impugnar por ley interviene. Definitivo. ¿Verdad? Entonces dice, todas esas resoluciones son objeto de impugnación. Ahí está. ¿No? A través de la reposición de la apelación, de la casación, de la confusa y de las revisiones extraordinarias de sentencia. No está acá, hay un caballero ahí que cuando viene habla alguna cosa, ¿no? Ese señor cree que la revisión extraordinaria es el paso siguiente a la casación. No es así. Si por ejemplo he demandado y en la sentencia he perdido, tengo todo el derecho a apelar. Si he perdido en la apelación, tengo derecho a la casación. Pero de la casación para adelante hay alguna otra instancia para tratar de modificar o de decir, no hay. Pero dice, la revisión extraordinaria de sentencia puede darse en algunos casos, no en todos. Ejemplo, cuando por ejemplo la otra parte ha ganado con fraude procesal. ¿Qué es fraude procesal? Que al juez le haya inducido en error,
haya ganado proponiendo, ofreciendo pruebas falsas, falsificadas. Si logra demostrar que de verdad ha ganado en las 3 instancias, abro la posibilidad de la revisión extraordinaria de sentencia en Supremo ante el Tribunal Supremo de Justicia en el plazo de 1 año. ¿Verdad? En el plazo de 1 año pueda pedir la revisión extraordinaria de sentencia, ¿no? Entonces, pero son en esos 4 contados casos. Si ustedes revisan ahí en el tema en algún lado está revisión extraordinaria del proceso, ahí está diciendo cuáles son las 4 causas para provocar la revisión extraordinaria del proceso, pero no es un paso siguiente a la casación. Por eso es extraordinario, pues no es lo ordinario. No hay que confundir que la palabra extraordinaria significa lo excepcional, no lo normal. Y lo ordinario es lo normal. Fíjense, demanda, sentencia, apelación, auto de vista, casación, auto supremo. Ese es el procedimiento normal, ¿no? Pero, dice, lo extraordinario es que puedo llegar al mismo resultado que un proceso así, siguiendo todas las etapas, con una transacción o una conciliación. Con el desistimiento no resuelvo, simplemente a abandonar. Pero además hay el riesgo de que si desisto del derecho de la pretensión, incluso estoy prácticamente perdiendo la posibilidad de demandar aquello que inicialmente había pretendido, la reivindicación o cualquier caso en derecho. ¿Qué dice entonces? Dice, todas las resoluciones son impugnables. Ya, ¿cuáles son las resoluciones? Vuelvo a repetir. Providencia, auto interlocutorio, auto definitivo, sentencia y auto de. Esas 5 formas de resolución de determinación que asumen los jueces, los vocales, son objeto de impugnación. Impugnación de reclamo, de rechazo. Dice, ¿para qué? Es decir, ha sacado este juez la sentencia, pero no me convence. Le agradezco. Ha hecho una mala valoración de la prueba. No, definitivamente ha aplicado mal la ley, no ha entendido el caso, ha sacado una sentencia definitivamente contraria a mis intereses. Entonces la ley me abre la posibilidad de rechazar, impugnar, reclamar contra esa resolución, pero no le voy a reclamar a él mismo. ¿Ante quién debo reclamar? Ante el superior grado, que es el Tribunal Departamental de Justicia. Y si ese auto de vista que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia tampoco me convence, me ha perjudicado, me sigue perjudicando, tengo la casación. Digo, estos 2 tribunales miembros de la sala, lo único que han hecho ha sido confirmar su mala sentencia de este caballero, el juez. Entonces va al Tribunal Supremo. Y allá ya el resultado puede ser diferente. O ratifica, o puede prácticamente dar la vuelta y decir casando. ¿No? Ya saben que es entonces casando. Cuando el auto de vista dice improcedente, quiere decir, perdón, el auto supremo, cuando dice improcedente, que han planteado la demanda fuera de los 10 días. ¿No? Una de las causas. Cuando han planteado la casación, que no corresponde en un proceso, por ejemplo, ejecutivo, ¿verdad? Infundado cuando el que ha planteado la casación evidentemente no ha demostrado que las leyes hubieran sido violadas por el Tribunal Departamental de Justicia, infundado. Pero si dice casando, está demostrando que ese Tribunal Departamental de Justicia ha aplicado mal la ley, ha violado mal la ley, perdón, ha violado la ley o ha interpretado erróneamente la ley. Son 80, 86 o más.
En su última lista, ¿cuántos son? 86 alumnos. Sí. Pero una gran parte nunca ha asistido, ¿no? Se inscribe y no asiste, ¿o qué pasa? 89. 82. ¿No? Y no creo que le den 5%. 30, digamos. Yo voy a tener que preocuparme más bien por cuidarlo para ustedes. Todos tres. Los conscientes. No, tengo que... ¿Va a haber exposición? Sí. Está bien. Mire, acabaremos ese último artículo, y nos vamos. ¿Sabes qué nombre? Que comience la fiesta. Dice, son impugnables, pero pueden no renunciar a la impugnación. Dice, ¿no? A ver, yo soy el que tengo que apelar el pedido, pero dijo, no puedo dejar que termine la carta. Entonces, he renunciado en forma tácita, porque no ha apelado. ¿En qué tiempo debía haber apelado? 10 días. No lo he hecho. Renuncia para expresa, yo mando un memorial y digo, señor juez, renuncio a la pero es mucho lío, simplemente dejo nomás que pasen los 10 días. La otra parte dirá, señor juez, el demandante se ha dejado ejecutoriar con la sentencia porque no ha apelado en el plazo de los 10 días. Por tanto, hay una renuncia tácita. ¿Y quiénes están legitimados? Dice. La palabra legitimación, jóvenes, significa siempre la persona que legalmente tiene interés en el proceso, ya sea como demandante o como demandante. Si les hablo de la reivindicación, ¿quién está legitimado? El dueño. Porque dice, ¿no? El propietario que ha perdido la posesión, dice, ¿no? Dice el propietario. Eso dice, ¿no? Entonces, ¿quién está legitimado? El propietario. Legitimado es aquel que tiene entonces el derecho para reclamar. O alguien por su cuenta puede pedir la reivindicación. No, ese no estaría legitimado. Entonces, hay una legitimación activa que quiere decir que el que tiene que demandar o exigir algo es la persona perjudicada o agraviada o interesada. Y la legitimación pasiva quiere decir que esa demanda o reclamo tiene que ir también contra la persona llamada, ¿no? Si allá hay un poseedor, ¿usted podrá plantear la demanda contra el pariente o los hijos? No, porque esos no están legitimados directamente contra el que está en posesión. A eso se llama la legitimación, por eso es una palabra, un término muy utilizado últimamente. Hay que tener legitimación activa para demandar y legitimación pasiva para hacer demanda. Y lo último, clases de impugnación: la reposición, la apelación, la casación, la compulsa y las decisiones extraordinarias de sentencia. Lo vamos a ver después de la vacación. Doctor, perdón, Castro, no recupera su universidad. ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido el caso? ¿Qué dices? La universidad no recupera en varios modos aspectos. ¿Cuál ha sido su caso especial? Sí, pero hay negociaciones, pues. Ese es un problema